bienvenidos a nuestra actividad académica del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Hoy tenemos un invitado no solo internacional, sino que es un apasionado por la docencia y la enseñanza. Y nosotros como colegio nos encanta abrir las puertas a otras especialidades que puedan nutrir nuestros conocimientos. Bienvenido, Andrés. Jorge, te doy paso para que presentes a nuestro invitado. Hola Mónica, buenas noches. Buenas noches para todos. Les presento entonces al doctor Andrés Salazar Santibáñez. El doctor Andrés es médico radiólogo, subespecialista en imágenes pediátricas. Es fundador y presidente de la rama de imagenología pediátrica de la Sociedad Chilena de Pediatría y es miembro del Comité de Educación y de Docencia de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. El doctor, como lo dijo Mónica, es un apasionado por la docencia y es creador de cursos de radiología pediátrica que se presentan en Latinoamérica y en Chile, y conferencista de diversas sociedades científicas nacionales e internacionales. Es para mí un placer volverlo a presentar y estar con él acá en este espacio académico. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la presentación a Mónica. Quiero aprovechar de agradecer también a Claudia Lozada, a Johan, también el presidente de vuestro colegio, que me han acogido con mucho cariño y que les ha interesado mucho que pueda participar en alguna actividad con ustedes. Por supuesto, a mi amigo Jorge, que compartimos mucho la forma de ver la radiología pediátrica en el sentido de una relación estrecha con los tratantes que son ustedes, los pediatras, tanto generales como los que se dedican a distintas subespecialidades pediátricas, como muchos de los que ahora están conectados que se dedican al área de gastroenterología pediátrica. Así que encantado de estar acá con ustedes. En honor al tiempo, les voy a compartir ahora la pantalla y vamos a partir. Nosotros los chilenos tenemos fama de que hablamos un poco rápido. Entonces, si ustedes de repente hay algo que quieran consultarme o me quieren interrumpir, yo no tengo ningún inconveniente. Así que, sin problemas. Un segundito, por favor. Ok, ahí. ¿Se ve bien? ¿Se ve completa la imagen? Sí. Perfecto, partimos entonces. Bueno, como les decía, creo que acá hay algunos tópicos que son bien importantes e interesantes. Ya lo conversé con algunos de ustedes respecto a lo que es la evaluación de ultrasonido del intestino pediátrico. Y bueno, así como eso es algo que para ustedes, por supuesto, en su práctica diaria es de interés, para nosotros como radiólogos pediátricos también es de bastante interés y muchas veces nos trae bastante dolores de cabeza el reconocimiento de algunas alteraciones. Así que yo creo que este tipo de conversaciones nos ayudan mucho, tanto a ustedes como a nosotros. Así que vamos a partir en honor al tiempo. Bueno, cuando nosotros hablamos del intestino pediátrico hay que partir por lo básico, ¿verdad? ¿Y qué es partir por lo básico? Es hablar de qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar cuando evaluamos con ultrasonido, que así también van a ser, digamos, estructuras que nosotros vamos a poder visualizar a través de otras modalidades de imágenes, como la resonancia magnética, por ejemplo. Pero a términos prácticos, y para que ustedes tengan una noción inicial, a lo mejor vamos a ver de la presentación, hay que tener en consideración que hay varias capas que nosotros tenemos que visualizar y que si podemos ver en la ecografía, me dicen si es que pueden ver bien el puntero, y que parten, digamos, por el lumen, que está marcado acá con la letra E, la mucosa, que tiene una superficie, que habitualmente esa superficie va a ser un poco más hipoecogénica, o sea, un poquito más negra, ¿verdad? Perdón, un poquito más hiperecogénica. Después vamos a tener una superficie mucosa propiamente tal, la superficie submucosa, que la estoy marcando acá, que es más hiperecogénica y que contrasta con la mucosa más hipoecogénica. Después la capa muscular, que va a ser el asiento de muchas de las alteraciones que nosotros vamos a encontrar muchas veces en el intestino pediátrico. Y finalmente la serosa, la capa más externa, que la vamos a poder visualizar como una imagen hiperecogénica. Y esa estratificación es muy importante que ustedes la tengan en consideración para ver las distintas alteraciones y también para reconocer un intestino normal en un paciente pediátrico, tanto en este corte, que es lo que nosotros llamamos transversal, o sea, en su eje más corto, como en esta imagen más longitudinal, en donde está alargado el intestino, que en el fondo nos traduce un poco lo que muestra el esquema. Estos dos esquemas me gustan mucho, que en el fondo es un poquito, estos son estudios contrastados que probablemente ustedes han visto más de una vez,
y que el típico estudio varitado, que probablemente ustedes lo conocen también, en el cual podemos reconocer en este esquema que está muy bonito las distintas estructuras y asimismo vamos a poder ver las distintas distribuciones del intestino, partiendo por el duodeno, y en la segunda porción del duodeno donde vamos a empezar a visualizar las válvulas conniventes, que como ustedes saben son estas pequeñas contracciones de la capa mucosa, que vamos a poder reconocerla como transversales en la longitud del asa intestino y que vamos a verla desde la segunda porción del duodeno, posteriormente en el yeyuno, y vamos a ver cómo ya hacia las porciones más distales del yeyuno o en el ilion van a ir disminuyendo en su cuantía hasta ya prácticamente desaparecer cerca de la válvula iliocecal. Posteriormente, al pasar la válvula iliocecal, ¿verdad? Vamos a ver el colon, el cual va a estar formada o que va a tener, digamos, estas contracciones circunferenciales, las austras que separan algunas zonas del intestino grueso y que las vamos a ver más espaciadas que las válvulas conniventes y más profundas también, y que nos va a poder muchas veces ayudar, no solamente en estos estudios veritados, sino que también en las radiografías simples y también en ecografía, considerando que tiene una mayor profundidad que las válvulas conniventes del intestino delgado. Les puse acá un poco el apéndice cecal. ¿Por qué? Porque es importante considerarlo como un reparo anatómico que nosotros vamos a tener que considerar también en algunas de las patologías que vamos a conversar, sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal, en el cual nosotros vamos a tener que entender que muchas veces van a haber un compromiso por extensión cercana o por vecindad, no necesariamente un proceso apendicular agudo como nosotros encontramos que es de resolución quirúrgica, y por eso también es importante saber reconocer un apéndice cecal normal en relación o más superficial a los vasos ilíacos y adyacente al psoas, obviamente que saliendo desde el polo cecal y adyacente al ilion terminal, y también con esta estratificación parietal, tanto en los cortes longitudinales como transversales, que ya les mostré anteriormente en el esquema inicial. Porque es importante siempre reconocer los cortes transversales, los cortes longitudinales, la estratificación, y recuerden siempre el apéndice cecal. Siempre tenemos que nosotros, los imaginólogos, tratar de verla en toda su extensión, pero siempre ver que se mantenga la estratificación de la pared, y uno de los hallazgos que son más específicos y que nos sirven mucho a nosotros para hacer los diagnósticos de patología apendicular aguda, que es que no haya compromiso de las partes blandas adyacentes. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, y no solamente en el apéndice cecal, sino que también en otras estructuras como las que vamos a ver más adelante, nos vamos a encontrar que van a haber algunas variaciones que son fisiológicas o parte de la evolución de los pacientes pediátricos de ciertas edades, como les mostré yo, la superficie de la mucosa que es hiperecogénica, como pueden ver ustedes, y después esta mucosa que es hipoecogénica en ecografía, si ustedes se fijan, tiene estos engrosamientos pseudonodulares, típicos de los pacientes con hiperplasia linfoide, en un grupo etario cercano entre los 6 y los 10 años, y esto es importante tenerlo en consideración. Lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en el ilion, lo vamos a ver en los ganglios linfáticos cervicales y en cualquier parte que forme también asociado del sistema retículo endotelial. Y esto no es patológico y es importante poder diferenciarlo de un proceso inflamatorio propiamente tal. Así como también muchas veces nos vamos a encontrar colitos al interior del apéndice, que ustedes los van a poder ver informados en ecografías que nosotros realicemos, pero cuando se mantiene la estratificación y no hay compromiso en las partes blandas adyacentes, sabemos que probablemente aun cuando estos litos se asocian aproximadamente con el 40% de los procesos apendiculares inflamatorios agudos, muchas veces lo vamos a encontrar en un paciente clínicamente sano y que no va a detonar un cuadro de resolución quirúrgica. Entonces, ¿qué patología vamos a ver? Rápidamente, invaginación intestinal, enterocolitis inflamatoria infecciosa, un par de palabras, y finalmente enfermedad inflamatoria intestinal. La invaginación intestinal, que es una patología que la verdad que para mí es de bastante interés y que me toca ver bastante, y quise conversarlos hoy porque creo que es algo que muchas veces trae bastante confusión, especialmente en hacer los diagnósticos diferenciales entre los dos tipos principales de invaginación intestinal. ¿Por qué? Porque su manejo es absolutamente distinto. Uno que requiere desinvaginación muchas veces, o cirugía, y otros que muchas veces tienen resolución espontánea y que no son clínicamente relevantes. Entonces, ¿cómo se define una invaginación intestinal? Es el prolapso intestinal de un segmento del intestino hacia la luz de un segmento inmediatamente distal. Recuerden, cerca del 80-85% se dan pacientes menores de 2 años de edad, y siempre hay que recordar que el término idiopático que ustedes van a encontrar en la literatura, cuando ustedes revisen de invaginación intestinal, es bastante relativo. Así como les mostré el apéndice cecal recién,
Recuerden que la mayor parte, más del 90% de las invaginaciones intestinales van a ser asociadas a hiperplasia linfoide, que va a provocar una atracción de un segmento intestinal sobre uno inmediatamente distal y provocar este cuadro. Siempre es importante considerar los orígenes secundarios en edades inhabituales. Ejemplo, en los pacientes menores de 3 meses o los pacientes neonatos son muy infrecuentes, y en los pacientes de 3 años en adelante también son bastante poco frecuentes, y ahí muchas veces tenemos que pensar que puede haber una guía de esta invaginación o una lesión focal que eventualmente sea que está provocando esta invaginación de un segmento intestinal sobre uno inmediatamente distal. Los tipos más frecuentes, ilioileales, las ileocólicas, por lejos las más frecuentes que ustedes van a encontrar en la práctica habitual, 60-70% de ellas. Las ilioileales, que habitualmente son bastante frecuentes para nosotros, pero que tienen una menor implicancia clínica, y las colocólicas, que son bastante menos frecuentes. Nos vamos a abocar principalmente a ver algunas imágenes de las dos primeras. El tratamiento, no me cabe duda que ustedes lo manejan, la reducción neumática y hidrostática. Ese tipo de reducción va a depender principalmente de la experiencia que tenga cada uno de nosotros, versus la cirugía en algunos casos, como lo que les voy a mostrar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Un segmento de intestino se introduce sobre uno inmediatamente distal, y por razones obvias eso va produciendo, si es que no se resuelve de manera espontánea o no lo resolvemos con una desinvaginación neumática hidrostática o eventualmente con cirugía, progresivamente va a producir un cuadro de obstrucción intestinal con compromiso vascular que podría, y en el futuro, o muchas veces en un corto o en un bastante corto plazo, provocar compromiso vascular, isquemia y necrosis de la pared intestinal, con, por supuesto, todo lo que implica ese contexto que posteriormente puede llevar al paciente a un cuadro de sepsis y a un compromiso vital. Este paper, que es del 2023, de una revista surcoreana, lo encontré muy interesante porque nos resume un poquito qué es invaginación intestinal cuando hablamos de ella, en qué grupos etarios se produce, ¿verdad? Que ya se los mencioné anteriormente, cuáles son sus causas. Como les dije anteriormente, está idiopática, que principalmente asociada a hiperplasia linfoide, y esa hiperplasia linfoide nosotros sabemos que es como estas típicas reacciones cruzadas muchas veces, ¿no? Como cuando se producen muchas veces patología articular, incluso en los pacientes pediátricos, en los cuales tenemos infecciones virales o bacterianas intestinales o enterales, que muchas veces nos van a favorecer el desarrollo de esta hiperplasia linfoide y por ende de una invaginación intestinal. También, por supuesto, los puntos de guía patológicos, como los divertículos de Meckel, los quistes de duplicación, los pólipos, el linfoma, y también patologías que son más sistémicas, como la fibrosis quística, los púrpuras, etcétera, que pueden eventualmente actuar como guías de esta invaginación, y nosotros tenemos que sospecharlas como un origen secundario de ellas. Y acá da algunas consideraciones muy interesantes esto del efecto de el manejo del coronavirus, digamos, en la etapa de pandemia, en el cual se vio un importante aumento de los casos de invaginación intestinal, probablemente también secundaria a estas reacciones cruzadas por hiperplasia linfoide, y que posteriormente tuvo una disminución muy importante posterior a la fecha o post-pandemia. En el ultrasonido, por lejos, el método de elección, donde ustedes lo busquen en la literatura, van a encontrar información al respecto. Su sensibilidad y especificidad son cercanas al 100% en la mayor parte, digamos, de la literatura que ustedes pueden recabar. Hay algunos signos clásicos descritos que se los voy a mostrar rápidamente. Acá va a ser muy importante la diferenciación entre ilioileal y ileocólica, y ese es en el fondo el mensaje que nosotros como imaginólogos pediátricos siempre les tratamos de transmitir a ustedes como médicos doctorantes, porque diferenciar una de otra significa un manejo completo y absolutamente distinto, y eso lo vamos a hacer principalmente entre características de localización, de tamaño, la presencia de grasas mesentéricas o linfonodos, y ahí les voy a explicar un poquito por qué. Y por supuesto, nos va a ayudar también el ultrasonido a diferenciar una etiología secundaria, y también nos va a servir muchas veces como guía o evaluación de las contraindicaciones de una reducción, sea hidrostática, neumática. No nos vamos a adentrar mucho en eso, por supuesto, en el día de hoy. Y acá, esta tabla esquematiza muy bien la diferenciación que podemos hacer entre una y otra. Habitualmente la invaginación es ileocólica, por lejos las más frecuentes, y aquellas y son las que requieran habitualmente reducción o eventualmente cirugía, van a ser habitualmente de un tamaño bastante mayor, van a tener habitualmente linfonodos al interior, y van a tener un centro graso, que acá está el fat core, en el fondo un núcleo graso importante asociado a linfonodos. ¿Y por qué se va a producir esto? Porque habitualmente el meso de la región ileocólica tiene un contenido graso más importante, y linfonodos que están más adyacentes a la raíz del mesenterio. Por lo tanto, la atracción de este tejido, cuando se produce la intususcepción, va a arrastrar hacia la región central del asa invaginada,
grasa y tejido mesentérico, y eso nos va a ayudar bastante a diferenciarla de las intususcepciones ilioileales o de intestino delgado, como se menciona acá, que habitualmente son más pequeñas y, como les voy a mostrar, no contienen prácticamente tejido graso ni linfonodos asociados. También la localización nos va a ayudar a la diferenciación, y eso que les voy a mostrar con un par de ejemplos. Estos son signos clásicos que nos toca ver bastante poco actualmente, que es la presencia de una localización, o perdón, de una imagen semilunar o de un creciente, habitualmente a nivel del colon transverso, o sea, habitualmente epigastrio, hipocóndrio derecho, como ustedes pueden ver, una mayor densidad, como se pueden ver en estas dos imágenes, con gas hacia ictal, este es el colon transverso, ángulo esplénico del colon descendente, y escaso gas en la porción más proximal del colon transverso y en el colon ascendente. Y esto nos habla de un asa que se invaginó y que habitualmente se localizó en los cuadrantes superiores del abdomen, localización típica de las invaginaciones ileocólicas. ¿Y cuáles son los signos clásicos que nosotros vamos a ver? Habitualmente estos, el signo del target, que en el fondo es el blanco que nosotros podemos visualizar en los cortes transversales, o sea, donde vemos el espesor de las lesiones habitualmente, en el cual vamos a ver la pared del asa que recepciona a la asa invaginada, la pared del asa que está invaginada propiamente tal, y recuerden la porción central donde hay grasa y linfonodos, muy importante para la diferenciación. Esta es una imagen en pseudorriñón que habitualmente ustedes lo pueden encontrar en la literatura, con un corte un poquito más longitudinal donde podemos ver los mismos hallazgos. Este estudio es muy bonito, del 2013, del Radiology, se lo recomiendo, y lo que hizo acá fue hacer una especie de índice, un índice entre el espesor o el diámetro de este núcleo central que tiene grasa y linfonodos y de la pared externa. Y estableció como índices superiores a 1, o sea, cuando al dividir este diámetro con el diámetro de la pared es superior a 1, con una sensibilidad cercana al 100% para el diagnóstico de una invaginación ileocólica, que es la que nosotros necesitamos diagnosticar, porque, como les decía anteriormente, lo que va a recorrer una desinvaginación eventualmente no quirúrgica o directamente va a ir a paella. Este es un caso que me tocó ver hace algunos años atrás, los signos clásicos que yo ya les mostré anteriormente, el core un poco graso, linfonodos, una pared externa. El Doppler nos ayudó bastante, principalmente para ver la vitalidad tanto de la pared del asa receptora como del asa invaginada, que acá tiene un bastante buen flujo vascular. La verdad que esto nos ayudó bastante para poder orientarnos a poder hacer un estudio digestivo, como muchas veces lo hacemos. Yo la verdad que tengo bastante más experiencia con devaginación neumática, y si ustedes se fijan en esta imagen, vemos acá el ilion, o sea, asas de ilion distal, como les mostré en el esquema anterior, de ilion proximal, ilion distal, y si ustedes se fijan acá, hay gas en el colon ascendente, colon transverso proximal, y acá hay una imagen similar a la de la radiografía, sin gas hacia distal. ¿Se fijan? Y esto es posterior a cuando nosotros hacemos la desimpaginación neumática, que es un proceso bastante sencillo, en el cual nosotros, al introducir a través del recto, a presión constante, una cierta cantidad de aire, nosotros sorteamos de manera retrógrada el colon, y al superar la válvula ileocecal, desplazamos esta desinvaginada, y habitualmente al encontrar esta imagen, al encontrar gas o aire a nivel del ilion distal, sabemos que tenemos un buen resultado. Pero muchas veces pasa, este es un control a las 24 horas, como ustedes se fijan, unas imágenes bastante similares a las anteriores, y eso es muy importante que ustedes también lo tengan en consideración. Más del 50 al 60% de los pacientes que tienen una reinvaginación la tienen dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, son hallazgos bastante similares. Segundo intento, 24 horas después, una imagen bastante similar y una desinvaginación bastante exitosa. Y este es el control posterior a las 24 horas. ¿Por qué se los muestro? Porque la verdad que esto, ahí a lo mejor Jorge después en los comentarios podrá refrendar un poquito lo que les voy a decir, que muchas veces los clínicos, no solamente los cirujanos infantiles, sino que también los pediatras que controlan a estos pacientes en salas de hospitalizados, etcétera, nos consultan por estas imágenes, porque el paciente todavía tiene molestias, todavía tiene algo de dolor, todavía se ve esta grasa blanca como congestionada, y estas imágenes que parecieran ser de una reinvaginación, pero en realidad son principalmente, y eso lo vamos a ver con las imágenes de enfermedad inflamatoria intestinal, son principalmente el engrosamiento parietal congestivo, secundario al proceso de invaginación, pero también secundario al tratamiento que le realizamos, en este caso de desinvaginación, con congestión e inflamación parietal del ilion distal, la válvula iliocecal y el ciego. Importante hacer esa diferenciación. Y muchas veces, como les decía anteriormente, nos vamos a encontrar con guías de invaginación o cabezas de invaginación, que son las que van a ser las etiologías secundarias, como en este caso, esta imagen quística bastante típica,
que si ustedes se fijan tiene una pared bastante estratificada, un quiste de duplicación intestinal típico que es una de las causas más frecuentes de invaginación intestinal ileocólica secundaria, como si también la patología neoplásica no deja de estar presente, como vemos estas áreas hipoegogénicas, mal definidas, algo confluentes, asociados a esta invaginación con grasa y linfonodos en su porción central, asociado a un paciente con linfoma que se le produjo una invaginación ileocólica secundaria. Esto simplemente se lo quise mostrar porque también hay patologías sistémicas que nos van a favorecer el desarrollo de esta invaginación. En este caso, este paciente, bueno, se le hizo un escáner por otros motivos. Si ustedes se fijan, acá hay un área de invaginación. En el escáner no se ve muy distinto. Este centro graso, recuerden que en el escáner la grasa se ve negra, donde está invaginada. Si ustedes se fijan acá, un páncreas en un paciente de 11 años con una infiltración grasa muy importante, un paciente con fibrosis quística que desarrolló una invaginación ileocólica en el transcurso de su hospitalización. Y acá es importante entonces hacer la diferenciación con este otro tipo de invaginaciones. Mira la localización, región umbilical. Habitualmente este tipo de invaginaciones se localizan más en la zona umbilical o el hemiabdomen inferior. Y fíjense ustedes, esta es una típica invaginación ileoileal. Fíjense ustedes que se ve esta imagen de Target en el corte transversal, un adecuado flujo vascular. Esta es una imagen un poco más longitudinal y ustedes, si se fijan, lo que vemos es principalmente pared de la invaginada, pared de la receptora, en este caso, pero prácticamente no vemos la presencia de graso y linfonodos a nivel central. Y eso sumado a la localización y sumado a un contexto de habitualmente estados de hiperperistaltismo, de virosis entérica, etcétera, la verdad que esto nos va a hacer pensar habitualmente en una invaginación ileal que muchas veces, Jorge también lo podrá refrendar, se resuelve incluso durante la misma realización de la ecografía o en un tiempo bastante precoz y no requieren ni desinvaginación ni cirugía. Muy importante, por lo tanto, hacer la diferenciación. Pero, como todo, tiene su excepción. Por supuesto, acá ustedes pueden ver las características de algunas de estas invaginaciones ileales. A este lado están todas las que ya les mencioné anteriormente, las que son de resolución espontánea, pero por supuesto, aquellas que ya superan ciertos tamaños. En la literatura ustedes van a encontrar tamaños o valores bastante disímiles, pero habitualmente, cuando se superan los 3,5 4 centímetros, habitualmente muchas veces eso nos puede orientar a una invaginación que no se va a resolver de manera espontánea, que a lo mejor va a requerir otro tipo de manejo, y también en aquellos pacientes en los cuales se produce un hilo obstructivo secundario o en aquellos pacientes que tienen una guía de invaginación. Las enterocolitis inflamatorias infecciosas, yo creo que ustedes la tienen que ver muchísimo en su consulta habitual, perdón. La causa más frecuente de consulta digestiva en urgencia pediátrica, estarán de acuerdo conmigo. Habitualmente nosotros vamos a ver etiologías virales bacterianas, que es lo que ustedes también ven en la consulta. Los hallazgos ecográficos, a diferencia de la invaginación intestinal, son bastante inespecíficos y el contexto clínico es fundamental. No necesitamos un estudio imagenológico rutinario, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, en el contexto de que muchas de estas patologías el diagnóstico va a ser completamente clínico y probablemente quizás ustedes van a hacer ciertos estudios de laboratorios pertinentes, pero muchas veces no van a requerir un estudio imagenológico dirigido. Y siempre nosotros tenemos que considerarlo como un diagnóstico de exclusión, sobre todo cuando tiene una adecuada evaluación clínica y cuando eventualmente se nos pide la ayuda a nosotros como imagenólogos pediátricos para hacer los diagnósticos diferenciales, sobre todo con las típicas patologías de resolución quirúrgica con compromiso habitualmente de fosa ilíaca derecha como una apendicitis aguda. Les quise poner este caso porque en realidad esto no es infrecuente que nosotros veamos. Yo sé que esta es una clase de ultrasonido, pero es para que ustedes también se hagan una idea. Si ustedes se fijan acá, está más que claro, y no me cabe duda que ustedes están habituados a ver algún tipo de radiografía de abdomen simple, en el cual vemos una dilatación muy importante y difusa de asas intestinales. Si ustedes se fijan, las asas de intestino delgado, que habitualmente están a nivel central, están muy dilatadas con contenido líquido, algunos de ellos, y el marco colónico en la periferia también está muy dilatado. Es muy difícil acá diferenciar válvulas conniventes, austra, etcétera, diferenciar dónde hay alguna asa de colon que en el fondo se mezcla con una de ilion. Es bastante difícil, pero la verdad que muchas veces nos asustamos un poquito con esta imagen, pero les puedo transmitir que esto no es inhabitual para nosotros de ver, y esto es un caso de un paciente con una gastroenteritis viral,
bastante habitual en este paciente que posteriormente fue diagnosticado dirigidamente a nivel serológico como un rotavirus, y muchas veces va a provocar una importante distensión abdominal y un compromiso en la radiografía como la que ustedes están viendo. Así que la verdad que acá siempre el contexto clínico va a ser fundamental, porque a lo mejor si ustedes no tenemos, ustedes o nosotros no tenemos mucha información, podríamos eventualmente pensar en un hilo dinámico de otra causa u otro tipo de patología objetiva, pero en el contexto clínico adecuado, que es el que habitualmente ustedes nos transmiten a nosotros, esto perfectamente se puede contextualizar, como en este caso, en un cuadro inflamatorio infeccioso de etiología viral. Y en la ecografía, habitualmente nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Estos casos bastante habituales, tienden a producirse los virus o los procesos, digamos, de enterovirus, una afección bastante más frecuente del yeyuno distal y del ilion, sobre todo. Así que muchas de las alteraciones las vamos a encontrar hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen, como en este caso. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Paredes que ustedes se fijan están un poco más engrosadas. Recuerden que las paredes intestinales habitualmente no debieran superar los 2 a 3 milímetros como máximo. Paredes que están engrosadas, si ustedes se fijan acá, hay un contenido líquido con un importante aumento tanto en las imágenes en fosa ilíaca derecha como en el flanco, ¿verdad? Y también eso obviamente lo vamos a ver en vivo y en directo, vamos a ver muchas veces este hiperperistaltismo muy importante, que a lo mejor se puede correlacionar con la imagen de la radiografía que les mostré anteriormente en el contexto de una patología enteral, viral. Otro paciente, caso bastante similar, como ustedes se pueden fijar, aumento del contenido líquido a nivel de las asas de ilion, engrosamiento de sus paredes y, como les decía, en la evaluación en vivo, las alteraciones propias del hiperperistaltismo. Y bueno, y por supuesto, dentro de estas patologías de enteritis y enterocolitis, también van a estar las causas virales, que son bastante menos frecuentes. En nuestro medio, habitualmente, la gran mayoría de ellas van asociadas a Campylobacter. Tenemos todavía algunos casos de salmonelosis, la Yersinia, la verdad que ni el 1% de los casos que habitualmente vemos. Y este esquema yo creo que es bastante orientador respecto al compromiso que habitualmente van a tener estas patologías bacterianas, que van a afectar principalmente, en distintos grados, por supuesto, asas de ilion distal, válvula iliocecal, muchas veces por vecindad, el apéndice cecal y las porciones más proximales del ciego y del colon ascendente. Habitualmente el Campylobacter, efectivamente, cuando uno hace algunas evaluaciones retrospectivas, tiende a producir un compromiso parietal o un engrosamiento parietal un poquito más acentuado y un poquito más extendido por el colon ascendente, al igual que la salmonela, y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con un compromiso adenopático mesentérico variable. Y este es un caso bastante clásico de lo mismo. Si ustedes se fijan acá, este es un asa del ilion distal, así como les mostré en la invaginación intestinal, un corte transversal, o sea, en un eje corto de esta asa intestinal. Fíjense ustedes que acá está lo que les mostré en el comienzo, la superficie de la mucosa, o sea, la mucosa superficial, que es esta imagen hiperecogénica. Después viene la mucosa hipoecogénica, si ustedes se fijan, bastante más engrosada de lo que yo les mostré en el esquema. Recuerden que las patologías enterales, sobre todo las virales y bacterianas, el compromiso predominante es mucoso y submucoso, ¿ya? Pero inicialmente el compromiso mucoso es más predominante. De hecho, si ustedes se fijan acá, ya se está provocando cierto grado de engrosamiento de la submucosa hiperecogénica que les mostré en los esquemas iniciales, asociado a aumento del flujo vascular, el estudio con Doppler color, que traduce hiperemia paletal por el compromiso inflamatorio. Siempre importante ver el origen del apéndice cecal, que tenga su estratificación conservada, que no haya un cambio inflamatorio adyacente, como se los mostré en los esquemas iniciales, y por eso creo que era importante transmitirles eso. Y como les decía también, algunos ganglios linfáticos aumentados de tamaño muchas veces, pero que son de índole un poco más reactiva, o sea, que mantienen su morfología ovalada, su arquitectura interna también está conservada, con un hilo graso central que está de una morfología habitual y que pueden tener grados variables de aumento del flujo vascular, habitualmente a nivel del ilio y las regiones periiliares. Acá, caso similar, si ustedes se fijan acá, ilion distal, bastante similar al anterior, el compromiso predominantemente mucoso, pero ya con compromiso en la submucosa, por el proceso inflamatorio bacteriano. Si ustedes se fijan acá, dentro de todo, puede ser que ya esté empezando un compromiso de la capa muscular previamente tal, pero es bastante más escaso respecto al compromiso mucoso y submucoso. Esta es una imagen más longitudinal, donde también vemos la región de la válvula iliocecal, que también, como les mostré en el esquema anterior, se engruesa sus paredes y se produce, digamos, un engrosamiento hipoecogénico de la mucosa y hiperecogénico de la submucosa, y estas son asas de
colon ascendente, que también muestran sus paredes engrosadas. Podemos diferenciarlo un poco del colon. Acá es difícil que nosotros podamos estudiar al detalle válvulas conniventes Hautra, porque el hilo distal tiene poquitas válvulas conniventes, y además el colon ascendente, al estar inflamado, al igual que el hilo distal, nos va a impedir muchas veces caracterizar estructuras anatómicas más dirigidas, pero sí, al ver contenido de gas al interior, ya sabemos que estas son asas de colon, además que habitualmente las asas de colon no tienen un peristaltismo activo como el que tienen las asas de intestino delgado. Otro caso, si ustedes se fijan, bastante similar. Fíjense acá, la superficie de la mucosa, un engrosamiento hipoicogénico de la mucosa, un engrosamiento hipericogénico de la submucosa, corte un poco más oblicuo longitudinal, corte transversal, similares alteraciones, y ahí está marcado el apéndice fecal con un diámetro bastante conservado. Y acá podemos ver el aumento del flujo vascular cuando se estudia con Doppler color, tanto del hilo distal, conservándose, digamos, la vascularización del apéndice fecal en su porción más proximal, y también comprometiéndose el colon, o perdón, el polo fecal, en este caso de donde sale el apéndice fecal. Acá el mismo caso, pero con cortes más dirigidos. Si ustedes se fijan acá, el mismo hilo distal que les mostré, acá está el apéndice, y acá, si ustedes se fijan, hay contenido de gas al interior de esta asa, lo que nos traduce que esta es una asa entre ciego y colon ascendente proximal, que también tiene engrosamiento submucosa y de submucosa asociado a algunos ganglios linfáticos como los anteriores, aumentados de tamaño, pero que mantienen su morfología y su arquitectura interna. Si tienen alguna duda hasta ahí, no tengo ningún problema, si no, continuamos. El último tópico, y que la verdad que me pidieron harto a hablar de esto, es de enfermedad inflamatoria intestinal, que como, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, un grupo de enfermedades crónicas y recurrentes del tracto gastrointestinal, etiología aún no completamente comprendida. Yo creo que ustedes también lo saben mejor que yo, pero acá lo importante es que les pueda quizás entregar algunos conceptos que les puedan ser de utilidad cuando ustedes quieran apoyarse un poco en los estudios imaginológicos, sobre todo el ultrasonido, en los cuales nosotros podemos directamente participar. Como ustedes saben, el ultrasonido adquirió un papel preponderante en su evaluación. De hecho, si ustedes revisan la literatura de los últimos 2 o 3 años, se van a encontrar con incluso distintos grados de, digamos, para catalogar el compromiso inflamatorio o la actividad de la enfermedad en ultrasonido. La verdad que no es de mi interés que ustedes transmitirle conceptos respecto a clasificación 1, 2 y 3, A, B o C. La verdad que eso es algo que ustedes pueden revisar en la literatura. Lo que sí me interesa es transmitir algunos conceptos respecto a lo que nosotros podemos o no podemos encontrar, y hasta dónde el ultrasonido nos puede un poco ayudar a caracterizar las alteraciones en un paciente que ustedes están sospechando que esté con una enfermedad activa o que quieran evaluar la extensión del compromiso. Y esto, la verdad que en una patología como esta, no digo que para la enteritis inflamatoria infecciosa o para la invaginación intestinal no se requiera cierto grado de experiencia, pero la enfermedad inflamatoria intestinal, por definición, requiere, digamos, de entrenamiento un poquito más específico, sobre todo porque los hallazgos son bastante característicos y muy importantes para hacer diferenciaciones entre actividad o inactividad, y también establecer también el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal y la etapa en la cual se encuentra. Este es un poquito para mostrarle un esquema bastante básico de cómo a lo mejor nosotros nos vamos extendiendo en la evaluación con el ultrasonido. Acá, fósil ilíaca derecha, fósil ilíaca izquierda. La verdad que yo sigo bastante este esquema de partir habitualmente por fósil ilíaca derecha y estar haciendo un trazo o un mapeo, digamos, de todo el abdomen hasta terminar en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Recuerden siempre que la distribución del marco colónico, como se ve en este esquema, es bastante... se conserva en la gran mayoría de los pacientes. Y recuerden siempre, colon ascendente dirigido hacia los vasos ilíacos, fósil ilíaca derecha, colon descendente y parte del sigmoide hacia fósil ilíaca izquierda. Recuerden siempre que el sigmoide tiende a relacionarse con los vasos ilíacos y con el techo de la vejiga. Habitualmente el epigastrio es donde vamos a encontrar la mayor parte del colon transverso, y en la región periumbilical mesogástrica vamos a encontrar la mayor parte del yeyuno distal y una importante proporción de las asas ileales, que son uno de los principales compromisos de la enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Y además, lo que nosotros vamos a buscar, o lo que vamos a tratar de diferenciar con el ultrasonido, yo creo que con este esquema queda bastante claro, y yo sé que ustedes también tienen, obviamente, una noción bastante dirigida respecto al compromiso por colitis ulcerosa, principalmente desde el recto, con un compromiso que es bastante continuo
hacia proximal o de manera retrógrada, a diferencia del compromiso más discontinuo de la enfermedad de Crohn, y que va a tener un compromiso habitual de principalmente el ilion y el ilion distal. Recuerden que la colitis ulcerosa habitualmente, ustedes obviamente en la clínica lo manejan, pero nosotros también desde la perspectiva de las imágenes, el compromiso de ilion distal o de ilion terminal en colitis ulcerosa, la verdad que es bastante habitual y generalmente se produce por esta ileitis por reflujo, ¿verdad? En un subgrupo de pacientes bastante dirigido. El engrosamiento parietal habitualmente tiende a ser mayor en los pacientes con enfermedad de Crohn, y el tema de la estratificación yo creo que es un término que es muy importante tener en consideración, en el sentido de que muchas veces nos va a poder ayudar a diferenciar una enfermedad inflamatoria intestinal activa de un proceso inflamatorio infeccioso de otra índole, sea infeccioso, viral o bacteriano. Eso es muy importante, considérenlo en la estratificación, que se lo voy a mostrar con un par de imágenes. La vascularización, por lo tanto, por supuesto, van a haber grados variables de compromiso. Habitualmente el Crohn va a ser más acentuado ese compromiso hasta llegar incluso a un aumento de la vascularización transmural. Y, como ustedes saben, las complicaciones, las porciones o las zonas de estenosis, de dilatación preestenótica, de abscesos, de fístula, habitualmente son bastante frecuentes o más habituales de ver en los pacientes con enfermedad de Crohn y bastante raras en los pacientes con colitis ulcerosa. Acá, algunos de los esquemas que ustedes pueden encontrar en la literatura, este lo encontré bien interesante, que nos orienta un poco que cuáles son los hallazgos ecográficos para hablar de actividad o inactividad de la enfermedad. Y si ustedes se fijan acá, se dirigen principalmente a tres, y yo creo que son muy importantes de considerar. Uno, el grado de engrosamiento parietal. Por supuesto que a mayor grado de engrosamiento parietal, uno va a considerar que pudiera eventualmente haber un compromiso más severo o mayor actividad de la enfermedad. Esto habla un poquito de el compromiso del flujo vascular del estudio con Doppler color. Acá, si ustedes se fijan, algunas escasas regiones con color, vasos de mayor tamaño o con un compromiso más circunferencial de la pared. Y algo también muy importante de considerar, el compromiso inflamatorio del tejido adiposo adyacente al asa intestinal comprometida, que también es algo que se lo mencioné al comienzo, como cuando uno piensa en un compromiso inflamatorio agudo, por ejemplo, del apéndice fecal. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal también nos ayuda bastante a orientarnos respecto a la actividad de la enfermedad. Y acá este esquema yo creo que está bastante bonito respecto un poco a los distintos cambios que nosotros podemos encontrar o buscar dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de los cuales están los compromisos principalmente mesentéricos, con cambios o alteraciones en el tejido adiposo mesentérico, la ingurgitación de los vasos por compromiso inflamatorio, la presencia de anapatías. Por otro lado, y en otro contexto o en otro subgrupo de alteraciones, el compromiso parietal propiamente tal, con engrosamiento de la pared y alteración eventualmente de la estratificación parietal. Algunas áreas por el compromiso inflamatorio progresivo que van a provocarse de estenosis y que van a ir muchas veces asociadas a dilataciones de asas intestinales con aumento de su contenido líquido, con gas, etcétera, de preestenótico. Y por supuesto, el otro subgrupo de las complicaciones, sobre todo en enfermedad de Crohn, como la presencia de perforaciones, fístulas, abscesos y eventualmente neoplasia, que la verdad que es bastante frecuente en los pacientes pediátricos. Y este es un esquema bastante similar, más o menos los puntos que nosotros vamos a estudiar para ver este compromiso por enfermedad inflamatoria intestinal, que es un poco el esquema que les mostré con el ecógrafo anterior, el compromiso, digamos, del ilion distal, uno de los más frecuentes por enfermedad de Crohn, como les decía, en la región de mesogastrio del ilion hacia la fosa ilíaca derecha, posteriormente en el cuadrante derecho del abdomen, fosa ilíaca, flanco derecho, el colon ascendente, colon transverso en el epigastrio, el colon descendente a nivel de flanco, fosa ilíaca izquierda, y el colon sigmoides desde los vasos ilíacos hasta el techo de la vejiga, y en el cual vamos a ver grados variables de compromiso, como se ve en el esquema acá a la derecha, y acá lo que les mostré antes en los esquemas, y les mostré también al comienzo con el esquema de las distintas capas de la pared, un compromiso, un grosor parietal conservado. Esto habla un poco de el grosor parietal del intestino delgado, y este es el del colon, que habitualmente puede ir teniendo un compromiso progresivo a medida que, valga la redundancia, progresa la enfermedad o hay una actividad de la enfermedad un poco mayor. Y esto un poquito es para corroborar lo que les muestro anteriormente.
Si ustedes se fijan acá, recuerden, igual como les mencioné anteriormente, en la enfermedad inflamatoria infecciosa, el compromiso de la enfermedad inflamatoria intestinal es predominante de las capas mucosas y submucosas, pero mayormente a nivel submucoso, esta capa hiperecogénica, miren el grosor de esta asa normal versus esta asa con un mayor compromiso, al igual de lo que sucede al hacer el estudio con Doppler color, escasas estructuras vasculares visibles versus esta hiperemia importante en este esquema que corresponde a esta figura superior izquierda. Acá algo similar, paredes, las distintas capas que ustedes ya conocen y que ya se las mencioné, de características y estratificación normales, y a medida que esta enfermedad progresa, se va provocando un compromiso inflamatorio de las distintas capas, de las distintas capas con predominio submucoso, pero que después se va extendiendo al gran grosor de la pared hasta que incluso se produce un compromiso transmural con afección del tejido adiposo mesentérico, como vimos o conversamos en las diapositivas anteriores. Y habitualmente lo que vamos a ver es un poco esto, un esquema de un corte transversal, un esquema de un corte longitudinal, donde podemos ver esta asa con un grosor parietal con un importante aumento, con hiperemia, y fíjense, recuerden lo que les mostré en la alteración inflamatoria infecciosa, un importante engrosamiento hipoecogénico de la mucosa e hiperecogénico de la submucosa, como se muestra acá en el esquema. Este caso, que no me tocó verlo hace tanto tiempo, engrosamiento parietal del ilion distal, fíjense ustedes, esta superficie o esta interfase de la mucosa, el engrosamiento de la mucosa muy importante, hipoecogénico, con cierto compromiso de la submucosa también, cierto líquido libre adyacente a esta asa de ilion. Este es una extensión de un compromiso un poco más longitudinal, con un marcado compromiso hipoecogénico. Si ustedes se fijan acá, una actividad importante, tanto lo podemos visualizar por el aumento de la ecogenicidad, lo blanquecino que se ve el tejido adiposo mesentérico adyacente, pero también con la pérdida de estratificación. Acá vemos la superficie de la mucosa, hiperecogénica como les mostré, pero hipoecogénica la gran parte de la pared. No es muy difícil diferenciar mucosa, submucosa y muscular. Solo la capa serosa está un poquito más diferenciada como la capa más externa. Alteraciones acá similares, engrosamiento, que ya es un poco transmural. Podemos ver acá la superficie de la mucosa, muy difícil de diferenciar el resto de las capas, el aumento de la ecogenicidad del tejido adiposo, corte longitudinal, y acá el aumento del flujo vascular visible al estudio con Doppler color. Alteraciones similares, ¿y por qué quise poner este ejemplo? Porque estas alteraciones de ilion terminal son bastante similares a las anteriores, pero si ustedes se fijan acá, vemos el polo secal, que acá no está por completo dentro de la imagen, pero vemos el apéndice secal, que si ustedes se fijan, como les mostré en el esquema anterior, tiene una porción más inicial o proximal bastante engrosada, que ha perdido incluso ligeramente su estratificación, pero cuando nosotros la seguimos y vemos el resto del apéndice secal, podemos ver que tiene tanto un diámetro como una estratificación parietal absolutamente conservada. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta es una enfermedad inflamatoria intestinal que se extendió hacia la porción más proximal del apéndice secal, y eso también es importante tenerlo en consideración para el diagnóstico diferencial de una patología apendicular aguda, sobre todo sumando que el tejido adiposo periapendicular tiene unas características absolutamente conservadas a la ecografía. Este caso también lo encontré bastante interesante. Si ustedes se fijan acá, una radiografía simple, miren esta asa, yo les dije las proyecciones, dirigida hacia epigastrio, dilatación del colon transverso, parte del colon ascendente distal. Si ustedes se fijan, el componente de Austria prácticamente no lo podemos visualizar. Hacia abajo podemos ver bastante poco el colon descendente, pero el colon sigmoides, fíjense, también dilatado, con pérdida de su patrón austral. Y en las imágenes ecográficas podemos ver algo similar, engrosamiento de las paredes, pérdida de la mayor parte de su estratificación, o sea, un engrosamiento hipoecogénico, con aumento del flujo vascular al Doppler color, aumento de la ecogenicidad del tejido adiposo adyacente y también de su vascularización. Esto es colon transverso. Acá nos estamos acercando un poco al ángulo esplénico del colon que está acá, y si ustedes se fijan, el colon descendente proximal es el que tiene el mayor compromiso de dilatación y también de aumento de su contenido líquido. Y uno de los sellos de esta patología, colitis ulcerosa, y también el compromiso similar a lo que podemos ver en el colon transverso y descendente, engrosamiento parietal, aumento de contenido líquido a nivel rectal, se encuentra en situación retrovesical, paciente con una colitis ulcerosa activa. Finalmente, ya estamos terminando, mostrarle algunas de las cosas que no nos queremos encontrar, que es
algunas de las complicaciones que nosotros podemos encontrar en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que sabemos que por definición son bastante más frecuentes en los pacientes con enfermedad de Crohn. Asa de ilion distal, corte transverso, corte longitudinal, la superficie mucosa que ya les mostré bastante, un compromiso parietal con engrosamiento predominantemente hipoecogénico de la mucosa y submucosa predominantemente, y acá un área en el cual hay un estrechamiento importante. Si ustedes vean acá la amplitud de esta asa de ilion y vean cómo disminuye acá y cómo se produce hacia proximal, o sea, el asa previa a esta zona de estenosis está dilatada con aumento del contenido líquido, aumento del gas. Lo mismo en esta imagen, que son las clásicas zonas de stricture, en el fondo de estenosis, con dilatación preestenótica. Acá un paciente con compromiso del ilion distal, fíjense acá, ahí tenemos las flexitas para que lo puedan ver con mayor claridad, en el cual, si ustedes se fijan acá, hay un compromiso importante hipocogénico y bastante transmural de esta pared de ilion distal, y ustedes se fijan acá un pequeño tracto fistuloso que se comunica con esta colección hiperecogénica mal definida y hidroaérea, deberíamos decir, ¿verdad? Con contenido líquido, pero también con estas imágenes hiperecogénicas algo puntiforme que dan artefacto por reverberación por el contenido de gas. Otra de las complicaciones bastante frecuentes de visualizar y que podemos ver, caracterizar en general bastante bien por ultrasonido, como es el desarrollo de procesos fistulosos y de colecciones o abscesos secundarios. Otro ejemplo, que también lo encontré bastante interesante, vean este engrosamiento del ilion distal, se ve bastante mal conservada, digamos, la estratificación, podemos diferenciar muy poco sus capas, y otras de las alteraciones que muchas veces son orientativas de una importante actividad de esta enfermedad es esta irregularidad de las capas externas, ya digamos mucosa, serosa, del ilion distal, bastante orientativas de un compromiso progresivo y de una amplia actividad de esta enfermedad, y muchas veces lo que va a terminar pasando es que va a haber un foco al interior de la pared, ¿verdad? Hiperecogénico, como el que les mostré anteriormente, que es un foco de gas, que en el fondo va a ser el foco por el cual se va a producir esta complicación o este trayecto fistuloso, y que va posteriormente a comunicarse con otra zona de asa de ilion y va a provocar esta fístula ilio-iliar. Finalmente, este ejemplo también lo encontré bien importante o bien interesante para que ustedes lo pudieran ver, el engrosamiento parietal significativo hipoecogénico de esta asa de ilion distal, y si ustedes se fijan acá, esto es ya parte del colon ascendente, y del ángulo hepático del colon, y si ustedes se fijan acá, este es un corte transversal de la pared abdominal. Fíjense, estos son los músculos rectos abdominal, el izquierdo y el derecho, y podemos ver este trayecto con presencia de líquido, con trayecto de gas, este trayecto fistuloso de esta asa de colon ascendente, digamos, transverso ya a nivel del ángulo hepático del colon, que se comunica y se fistuliza con el músculo recto abdominal. Bastante frecuente de ver, pero lo quise mostrar porque es un caso que es bastante esquemático. Así que en resumen, la invaginación intestinal, ya bastante claro, diferenciar entre ileocólica y ileoileal, un manejo completo y absolutamente distinto. Importante los hallazgos, es importante considerar que las invaginaciones ileoileales habitualmente son transitorias y que no tienen gran importancia, se van a resolver de manera espontánea, excepto aquellas que a lo mejor son de mayor tamaño, más de 3,5 centímetros, que pueden asociar a un proceso obstructivo o que eventualmente tienen una guía de invaginación, una lesión secundaria. La enterocolitis inflamatoria infecciosa, como ya les dije, las virales, muchas veces un compromiso muy extendido, sobre todo en las radiografías de abdomen simple, y que vamos a encontrar este engrosamiento parietal habitualmente de áreas de ilion distal, de ciego, de colon ascendente proximal, pero recuerden siempre se mantiene la estratificación parietal, muy importante. La enfermedad inflamatoria intestinal, creo que bastante claro, un compromiso habitualmente progresivo, con una mayor actividad en aquellos engrosamientos que habitualmente son más transmurales, con engrosamiento hipoecogénico, aumento del flujo vascular, y recuerden, pérdida de la estratificación. Ese es un término clave para todas estas clasificaciones que les mostré, que progresivamente pueden comprometer en el fondo, o denotarnos una mayor actividad de la enfermedad, y que por supuesto eso se va a traducir tarde o temprano en el eventual desarrollo de las complicaciones como alguna que les mostré. Bueno, solamente 20 segundos, ya estamos terminando, para mostrarle un poco, contarle un poquito. Yo llevo ya más o menos 4 años haciendo un curso de radiología pediátrica con aplicación clínica. El primero fue el 2023, que lo realicé en una ciudad de Arica, en el norte de Chile, que fue orientada a patología principalmente por diagnóstico ecográfico, patología de urgencia. Después realizamos una segunda versión
en conjunto con la Sociedad Chilena de Radiología el año 2024, que la verdad que fue bastante exitosa. Después quisimos internacionalizarnos y pudimos hacer el tercer curso de radiología pediátrica en aplicación clínica, que fue orientada a patología respiratoria, en un gran centro como el Instituto San Borja en Lima, con unos colegas con los cuales tengo mucho cariño y que la verdad que tuvimos un público muy importante. Esto ya es lo último, esto ya va a ser el próximo mes, que es la cuarta versión, que va a ser en el Hospital Garrahan y va a estar orientado a patología nefrourológica, y que ya, bueno, yo sé que ustedes se interesan más en el tema gastroenterológico, pero muchos de los que están probablemente también se dedican a pediatría general y les puede interesar este tema, así que después les voy a transmitir más información. Y para el 2027 estamos conversando, estamos eventualmente trabajando, y ojalá que si todo sale bien, podamos hacer nuestra quinta versión, dirigido, por supuesto, a lo que estamos conversando hoy, a patología gastroenterológica en su hermosa ciudad. Así que muchas gracias, y cualquier pregunta, encantado de poder contestar. Andrés, muchas gracias por esta conferencia. La verdad es un tema muy novedoso para nosotros los gastroenterólogos pediatras, y yo creo que en un futuro, si no inmediato nos vamos a tener que entrenar nosotros en ecografía intestinal. Te quería hacer una pregunta. Es que nosotros como gastroenterólogos estamos acostumbrados a pedir enterorresonancia en el abordaje y a veces en el seguimiento de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Tú piensas que la ecografía intestinal es un estudio complementario, o incluso en algún momento se podría reemplazar o podría reemplazar la enterorresonancia, o cuáles son las diferencias entre ambas, cierto? Que nos puedas ilustrar un poquito. Mira, es una súper buena pregunta. No, yo creo que la verdad que la interresonancia igual tiene un rol que es fundamental, y algo con lo cual nosotros muchas veces, acá hay dos cosas que chocan. Uno es lo que mencioné también un poco dentro de la charla, que es el entrenamiento dirigido en este tipo de ecografía, que igual requiere su tiempo, y que muchas veces yo sé que todos ustedes no van a tener la posibilidad de contar con especialistas en imágenes pediátricas y que en el fondo tengan experiencia en esto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que van a haber algunas cosas que a lo mejor nosotros con ecografía, incluso con personal entrenado, no vamos a poder caracterizar tan bien, que es algunas complicaciones y sobre todo la extensión de esas complicaciones. O sea, por ejemplo, yo en las complicaciones que les mostré ahora, claro, no sé, esa fistulización que se veía hacia el recto abdominal, o esta fístula enteroenteral, etcétera, muchas veces vamos a tener la posibilidad de algún paciente que tenga ciertas características físicas poder realizarlo, digamos, con relativa confianza y llegar con algunos diagnósticos precisos, pero muchas veces cuando hay un compromiso, como por ejemplo con colecciones, con abscesos o con fístulas un poco más profundas o de mayor extensión, tenemos un poquito más de dificultad, digamos, con el ultrasonido, y sin duda que el estudio con resonancia magnética va a tener una gran ventaja, sobre todo, como te digo, en el compromiso de mayor profundidad y de mayor extensión, y para poder cuantificar esa extensión y en base a eso orientar el manejo. Perfecto, mil gracias. Y aquí hay una pregunta del público, dice: en colitis ulcerativa se utiliza el índice de Milán, ¿algún índice de utilidad para guiar el tratamiento de la enfermedad de Crohn? Mira, para guiar el tratamiento propiamente tal, no, mira, yo creo que si o sea, desde mi perspectiva o de nuestra perspectiva como imaginólogos pediátricos, yo creo que acá, como la clasificación que les mostré, no, ahí Jorge también puede contestar respecto a si él utiliza algún tipo de clasificación o estratificación del compromiso mural, digamos, o transmural en enfermedad de Crohn, con distintos grados, con el compromiso vascular, la alteración de la estratificación parietal. Yo habitualmente no lo utilizo, pero sí creo que en el fondo, como les estoy mostrando en los ejemplos, yo creo que lo que más nos puede traducir el grado de compromiso clínico es el compromiso progresivo de la pared, el compromiso ese hipoecogénico ya transmural, como les mostré en algunos de los casos, que sabemos que en el fondo va a estar un paso de eventualmente generar complicaciones y que nos van a denotar una patología activa, sobre todo cuando lo complementamos con la evaluación del flujo vascular y con las características del tejido adiposo mesentérico presente. Perfecto. Yo en algunos artículos he leído el score de Lindbergh, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Ese se utiliza en adultos y en niños también? No, mira, yo por lo menos no tengo experiencia con ello. La verdad que la mayor parte de los papers que me ha tocado consultar, que obviamente son de Pediatric Radiology o de otro tipo de revistas pediátricas, habitualmente la gran mayoría no utiliza índices, pero sí yo sé que estaba ligado en adultos. Pero la verdad, como te decía, nosotros habitualmente nos orientamos
con caracterizar de la manera más precisa posible, digamos, como te decía, el compromiso parietal, el compromiso vascular, el compromiso, digamos, del tejido adiposo mesentérico. No sé si Jorge tiene alguna otra opinión o si utiliza quizás en su centro o en su ciudad, en su país, a lo mejor utilizan un score dirigido. La verdad que no lo sé. Bueno, no, pues primero que todo, muchas gracias Andrés por la conferencia. Es una conferencia muy completa desde la parte más básica, como lo es la invaginación intestinal, hasta la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que respondiendo un poco la pregunta de Mónica, lo más clave para nosotros como radiólogos pediátricos es primero que tengamos una buena indicación clínica de la ecografía por parte de ustedes para no terminar haciendo una ecografía de abdomen convencional o normal como la que hacemos todos los días. Pasa mucho que de pronto queremos ver algo puntual como por ejemplo grosor de la pared intestinal o vascularización de la pared intestinal, pero si no tenemos una buena información clínica como concisa, pues de pronto se nos pasa esa evaluación. Y con respecto a los índices, pues realmente yo no uso propiamente un índice puntual, sino que nos dedicamos, Mónica, es como a describir muy bien todas las características que de alguna u otra manera a ustedes les pueden servir como para saber en qué está el paciente en ese momento. Es decir, el grosor de la pared muscular, la vascularización de la pared, si está disminuida o está aumentada, la estratificación de la pared y las alteraciones como del tejido graso o del tejido fibroadiposo. Porque muchas de las clasificaciones o de los índices de severidad pues parten de esas cuatro características como tal. Yo creo que respondiendo a la pregunta de Mónica, la primera pregunta que hiciste, yo creo que los dos métodos son complementarios. O sea, es complementaria la resonancia con la ecografía. Yo que veo en el día a día en el medio donde me muevo, y es que el paciente tiene una clínica de enfermedad inflamatoria, tiene unos estudios endoscópicos que pueden ser sospechosos y con la enteroresonancia empezamos como para buscar alteraciones del intestino medio, sobre todo, y si encontramos las alteraciones, pues las clasificamos o las describimos y muchas veces esos pacientes que tienen ya una alteración puntual identificada por una resonancia magnética son los que probablemente después pudiéramos intentar seguir ecográficamente. Porque si bien la ecografía está descrita en el manejo de estos pacientes, pues no sé Andrés qué piensa, pero la ecografía es un método muy bueno, pero es un método que tiene sus limitaciones, sobre todo por el grupo de edad, en ciertos pacientes. Eh, entonces, pues no es un método que lo podamos utilizar como en todo tipo de pacientes, digámoslo así. Pero básicamente esa es como mi opinión. No, súper de acuerdo, porque efectivamente lo que sucede es que a mí me toca seguir a varios pacientes con enfermedad intestinal y hacerle control ecográfico, pero efectivamente son pacientes que cumplen ciertas características, cumplen desde ciertas características de índice de masa corporal, de ciertas características también de adhesión al control y al tratamiento, o sea que son pacientes que nosotros sabemos que se mantienen en consulta, se mantienen en control, que en el fondo nosotros podemos corroborar con ecografías previas y poder ir comparando un poco lo que dice Jorge y lo que está en la literatura respecto a estos 3 o 4 parámetros, que son los mismos que aparecen en todas las clasificaciones, todo esto que tú preguntabas, Mónica, que son los mismos. El compromiso varietal, la estratificación, el compromiso, digamos, del tejido adiposo, la vascularización son los mismos, pero la verdad que si muchas veces tenemos un paciente que se pierde de los controles y que no tiene ciertas características adecuadas para la ecografía y que nosotros no podemos tener como una línea de tiempo para poder controlar, se nos hace bastante difícil. Y efectivamente, como les decía anteriormente, cuando ya muchas veces estamos sospechando a lo mejor el inicio de algún grado de complicación, nosotros no, aun cuando les mostráis en el esquema que nosotros tratamos de barrer todo el abdomen, es imposible que podamos seguir todo el ilium por completo, y imposible que podamos seguir cada centímetro, digamos, del marco colónico, y muchas veces cuando se están sospechando, digamos, algún tipo de complicaciones o algún compromiso parietal que eventualmente está desarrollando algún tipo de complicaciones como lo que les mostré en el ejemplo,
muchas veces la verdad que la resonancia va a ser una herramienta que nos va a ayudar bastante más. Nos preguntan también si se requiere algún tipo de preparación especial para realizar la ecografía en enfermedad inflamatoria, como hacemos con la enterorresonancia, agua o algún medio de contraste especial. Mira, no sé qué opina Jorge, pero yo habitualmente manejo un ayuno y cierta cantidad de líquido, pero la verdad no excesivo, porque lo que pasa es que para nosotros, la verdad que en ecografía, el líquido y el gas no son muy buenos amigos, ¿te fijas? Para lo que nosotros podemos transmitir, o sea, el líquido y el gas nos da bastante artefacto y de repente nos dificulta bastante para caracterizar adecuadamente la pared, cosa que no sucede con las distintas secuencias de la resonancia o incluso con el uso de medio de contraste. Entonces, para mí lo fundamental es el tema del ayuno, más que el consumo de una cantidad X de líquido. No sé qué opina Jorge. Sí, yo creo que no. Yo creo, Mónica, que la preparación con líquido en la ecografía no es muy recomendable. Sí es demasiado recomendable la buena preparación de la enterorresonancia. Y en eso hay que trabajar mucho como en los protocolos de los hospitales donde estamos, porque muchas veces los pacientes no quedan como tan bien preparados como quisiéramos que quedaran. Yo quiero, Mónica, si tú me permites, responder de pronto la pregunta de la doctora Alejandra Wilches, que está ahí en el chat de preguntas. Claro, dale. La, La siguiente. la doctora dice que en enterocolitis necrosante, el seguimiento ecográfico podría reemplazar al radiólogo para evaluar neumatosis intestinal o neumoporta y así evitar tantas radiaciones en los pacientes. Esa pregunta es muy importante. No es una pregunta de este tema, pues porque no estamos hablando de enterocolitis necrosante, pues la del recién nacido o la del prematuro, pero con la imagen que mostró Andrés en la charla del paciente que está muy distendido con aire en los intestinos, nos pasa mucho en los neonatos y de pronto eso responde la pregunta de Alejandra, y es que creemos que la ecografía puede reemplazar la radiografía en el seguimiento del neonato con enterocolitis necrosante y realmente no. La ecografía tiene sus indicaciones precisas en la enterocolitis necrosante del recién nacido y es básicamente cuando estamos ante un patrón que varía rápidamente en el tiempo y estamos sospechando que el paciente tenga asitis complicada o tenga, por ejemplo, un asa con sufrimiento intestinal. Pero realmente el pilar actual del manejo de la enterocolitis necrosante, que digamos que clínicamente también es una enfermedad que aún no comprendemos mucho, sigue siendo la radiografía, sobre todo en esas etapas iniciales donde lo que tienen los pacientes es dilatación con aire de las asas intestinales. Entonces yo creo que la radiografía sigue siendo muy importante, obviamente muy pegada de la historia clínica del paciente, como de una forma muy juiciosa, y si hay una gran variación de la radiografía y si el paciente está con sospecha de complicación, sí utilizar la ecografía muy dirigida a la enterocolitis y a la búsqueda de la complicación. De hecho, si usted, ese caso que puse de gastroenteritis viral, como dice Jorge, o sea, si ustedes ponen el ecógrafo con ese paciente, con ese grado de dilatación de asa, o sea, es terrible en realidad lo poco que uno puede visualizar. De hecho, como les decía recién, o sea, el aire para nosotros en ecografía es un enemigo muy importante. De hecho, para nosotros, el mejor momento, por ejemplo, para hacer una ecografía, cuando nosotros tenemos una radiografía previa y decimos ahora sí es un buen momento, es cuando la radiografía de abdomen simple está lo más blanca posible. Ese es el momento en el cual nosotros sabemos que podemos ayudar un poquito más, pero con un grado de distensión de asas como esa, o por ejemplo cuando hay un hilo mecánico o algo parecido, un estudio ecográfico la verdad que es extremadamente limitado, incluso en manos con un poquito más de experiencia. Muchas gracias. Y la última pregunta, en aras del tiempo, ¿se puede utilizar la ecografía para controlar el tratamiento farmacológico en enfermedad inflamatoria intestinal? O sea, yo creo que volvemos un poquito a lo que estaba respondiendo Jorge recién y lo que tú también preguntabas al comienzo, Mónica, respecto a las distintas modalidades de imagen. O sea, efectivamente nosotros, si es que queremos ver el grado de actividad de la enfermedad y si efectivamente hay cierta respuesta satisfactoria a la terapia, efectivamente el control con ecografía nos va a poder permitir evaluar características, digamos, parietales
y de las estructuras vecinas, y muchas veces nos va a ayudar a determinar si efectivamente está habiendo una buena respuesta al tratamiento con una disminución de la actividad de la enfermedad. Pero siempre y cuando se cumplan las condiciones un poco que eran las que mencionaba Jorge. Y en el fondo también que nosotros no sospechemos que hay un compromiso un poquito más de hacer más proximales, como decía Jorge, o de mayor profundidad, donde no podemos muchas veces evaluar extensión, o un compromiso hacia una complicación que es más inicial, que como te decía, nosotros es imposible que podamos, digamos, seguir cada centímetro de intestino para poder caracterizar. Por eso ahí también es importante un poco la línea de tiempo y los controles previos, cuando nosotros dirigidamente sabemos qué es lo que vamos a controlar, cuando ya sabemos el compromiso que está teniendo ese paciente en particular de manera previa. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ambos, Andrés y a Jorge, por su generosidad en compartir los conocimientos con nosotros. Espero que no sea la última vez que lo hagamos, que compartamos disciplinas, y creo que, bueno, todos, cada uno de nuestros hospitales lo hacemos diariamente, pero es bueno como refrescar este tipo de conocimientos y hacer estas discusiones. Mil gracias a ambos y mil gracias a todos por la asistencia.